Muy buenos días, diría como cada viernes, como acostumbro decir, pero hoy no es viernes, hoy es miércoles y bueno, feliz de estar con la señora aquí Peroso. No nos conocíamos anteriormente, pero es un placer poder estar aquí el día de hoy. Buenos días, bienvenido a los miércoles. Claro, claro. Team miércoles voy a hacer entonces. Eh, como habíamos estado hablando fuera del aire, hoy es un día que yo digo que es un día importante y es un día que para algunos puede ser un día triste, quizás a recordar eventos anteriores, eventos pasados, pero también yo creo que es un día en el que para muchos puede ser un día de regocijo. Es un día que a pesar de todo yo elijo celebrar a aquellos que todavía están aquí. Hoy es el día en que se conmemora la prevención del suicidio y una frase que yo me acuerdo que la leí cuando estaba estudiando psicología. El suicidio es una solución eterna para problemas temporales. Muchas veces problemas temporales. Una solución eterna para lo que muchas veces son problemas temporales que pueden ser solucionados. Pero es una problemática difícil, es una situación que sacude todas las estructuras sociales. Ahí no hay que ver con estatus social, no hay que ver eh, con quizás la creencia religiosa que usted tenga en cualquier área de la sociedad. Uno puede ser impactado por esa tragedia. Pero como decía, es importante celebrar, felicitar a aquellos que están con nosotros, aquellos que llevaron esta batalla y que le están llevando todavía. Porque quizás ahora mismo yo venía pensando la importancia de hablar de esto y de que quizá una persona esté escuchando que ayer haya tenido pensamientos suicidas. Y por esa una persona o por esa persona que puede ayudar más a un familiar o amigo, es excelente, es importante tener este tipo de charlas. Buenos días. Tú sabes que lo que más me preocupa es que muchas veces las personas, el entorno, cuando escuchan a alguna persona con idea suicida, dicen que eso es para llamar la atención. Entonces eso agrava el caso. ¿Qué se podría hacer específicamente cuando uno escucha a alguna persona de su entorno, algún familiar, con este tipo de pensamiento? Ese es uno de los mitos más comunes, más grandes y eso te lo puede decir una persona más mayor o también una persona joven. Muchas personas creen eso, pero es un mito que hace mucho daño. Eh, Hay algo que la gente llama llamar la atención, pero también nosotros en psicología conocemos, en el estudio de la mente, conocemos algo llamado a la atención. Y son dos cosas diferentes, aunque se parezcan mucho. Porque una cosa es llamar la atención desde un punto de que yo sé lo que estoy haciendo y porque yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que quiero, yo trato de manipular utilizando esa situación. Pero otra cosa es el llamado a la atención, que es cuando yo externalizo situaciones con el objetivo, no que yo me estoy planificando para hacerlo, no que yo quiero, pero yo estoy dejando salir cosas que me están haciendo sentir incómodo, que me están haciendo sentir deprimido. Y no es que yo necesariamente lo esté haciendo sabiendo lo que estoy haciendo, sino que es una forma de yo externalizar y de yo dar a notar que me está pasando algo. Y yo no lo hago a propósito. Entonces las personas confunden esa situación de que, si lo dice, no lo hace. No, está demostrado a nivel de estudios epidemiológicos que la mayoría de personas que dicen, que hablan acerca de sus intenciones suicidas, pueden llegar a terminar con su vida.
no es un mito, o sea, es un mito el creer que simplemente por hablarlo o por llamar la atención, que puede suceder. Hay alguien que puede utilizar eso como una herramienta de manipulación. Ahora, ¿es la norma? No, no es la norma. Muchos más son aquellos que se expresan verdaderamente que aquellos que no. Existe en el caso, esta pregunta, en la familia, cuando existe alguna vinculación que lleva de una forma a que si en la familia ha ocurrido un evento o en la comunidad o cercano, lleve a que alguien que está teniendo algún tipo de pensamiento de ese tipo o esté pasando por una situación de encrucijada, como que lo impulse, lo empuje. O sea, que no es lo mismo que una persona que tiene esos problemas, esas realidades, no haya conectado de alguna manera, ni a través de redes sociales, ni algún familiar, ni nadie cercano en la comunidad que haya pasado por esa situación, tiene la misma connotación que aquel que de repente alguien de la familia pasó, o de repente alguien cercano pasó, o lo ve por las redes, lo ve por la televisión, se bombardea con esta realidad. ¿Cómo de una forma u otra, uno o el otro renglón, puede uno verlo como un foco para prestarle atención? Bueno, hay algo que nosotros conocemos como factores protectores y factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos lo que es los eventos catastróficos o eventos que sobrepasan al ser humano, aquellos que pueden generar altos niveles de estrés, y estos eventos verdaderamente pueden influenciar a alguien a entrar en un estado deprimido, a un estado de desesperanza, a un estado de malestar psicológico y emocional que puede llevarlo a eh, cometer esta tragedia. Sin embargo, no necesariamente el hecho de que esto suceda, de que haya un evento de este tipo, puede influenciar a otros. Sí está demostrado, hay como se han observado en sociedades que el que una persona cometa suicidio puede influenciar a alguien que lo está pensando también a tomar la decisión. Se ha observado. No se ha, digamos, no se ha determinado una causalidad exacta, pero sí se ha observado en diferentes situaciones que una persona lo hace, se publica en las redes, se publica en los medios, y entonces tú como que comienzas a ver durante esa próxima semana más eventos de ese tipo. Pero el que esto suceda no determina que más personas lo vayan a suceder, aunque sí, es un factor de riesgo. También eso se vuelve un factor genético, o sea, un factor de riesgo genético. Si en tu familia alguien lo comete, tú tienes mayor posibilidad de también hacerlo. Entonces, es algo que se observa. O sea, cuando nosotros recibimos pacientes, tenemos que ver ese tipo de cosas. Alguien intentó eso, alguien hay algún historial de trastorno mental, y eso nos da un indicio a veces de un origen. Pero, como te dije, no necesariamente, pero sí hay casos en los que sí. Ahora, también esto nos puede dar una concientización. Muchas veces el hablar del tema ayuda. O sea, hay también un mito que dice, no, yo no voy a hablarle de eso porque eso es lo que lo va a hacer, que lo va a predisponer a hacerlo. No. Se ha observado que mientras en los casos en que se habla, en los casos en que se discute, en los casos en que se escucha la preocupación y se trata el tema, hay mayor probabilidad de supervivencia, de que no cometa el acto. Entonces es importante que si suceden ese tipo de cosas también se hable, no simplemente dejarla, sino que se hable, que se indaguen, que se vean cuáles son esos pensamientos o esas sensaciones que tienen las personas a nuestro alrededor en base a causa de estos eventos. Sabes que es importante precisamente que se hablen de estos temas, porque hay un principio que utilizan ustedes los psicólogos, que lo que no se nombra no existe. Entonces realmente de las problemáticas hay que hablarlas,
porque muchas veces también una persona que está en riesgo, el escuchar sobre esto puede darle una luz en el camino. Puede decir, hay alguien que me entiende, hay alguien que entiende lo que yo estoy sintiendo. Entonces es la importancia de hablar de estos temas para que quien se siente en algún momento vulnerable sepa que hay caminos, que hay vías para poder apoyarlos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Luis, ¿cuáles son esos indicadores que deben llamarnos la atención si lo vemos en nuestro entorno? Esos indicadores o señales de alerta, tenemos algunos que son verbales y algunos no verbales. Quizás los verbales no se dan tanto. Hay veces que hay personas que son muy buenos escondiéndolo. Y ese es un factor de riesgo, el hecho de que una persona pueda pasar desapercibido. Y suele suceder que hay una persona que no habla del tema, pero sí da entonces señales no verbales. Pero entre las señales verbales tenemos el hecho de hablar de los sentimientos de desesperanza que puede tener, o sea, de un sentimiento de vacío, un sentimiento de tristeza, el hecho de pensar, nosotros por ejemplo decimos que una depresión tú la puedes observar fácilmente cuando hay una mala percepción del pasado, del presente y del futuro. Lo que pasó anteriormente para mí no vale o es malo lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo ahora igual, y lo que yo voy a vivir en el futuro no vale la pena tampoco experimentarlo. Entonces, este tipo de expresiones, o también como ver la situación hipotética. ¿Y si yo no existiera, cómo seguiría el mundo? ¿Y si yo me muriera, dónde yo iría? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo seguirían los otros? Y una sola cosa, una sola señal de alerta, no quiere decir que la persona vaya a hacerlo, pero es una señal. Y uno trata entonces de observar si hay más. Si es una señal, uno pudiera hablar el tema o no. Si hay más de una señal, es muy importante hablarlo. Sobre todo con una ayuda profesional. Correcto. Aunque hay algo que al final de cuentas en la problemática del suicidio es muy importante el hablarlo con las personas a tu alrededor. Tú tienes que tener una red de apoyo. Tienes que tener una parte de tu red de apoyo con tu familia y tus amigos. Eso es totalmente importante. No hay tratamiento del suicidio si no hay red de apoyo. Porque el terapeuta o el psiquiatra necesitan que la persona tenga esa conexión con otros. Pero volviendo a las señales, ahí también están las señales no verbales. Entre esas puede estar ese estado emocional deprimido, que se observe que hay poca energía por muy largo tiempo, por semanas, o que de un estado de mucha energía, de repente hay un bajón completo muy diferente. O sea, ¿por qué tú antes estabas tan bien y ahora te veo tan mal? También el hecho de también puede ser el consumo de sustancias, el consumo de alcohol crónico o el consumo de sustancias puede llevar a personas a tener, a quizás una persona que anteriormente no lo hacía, que de repente comience a hacerlo, uno puede estar dando un indicio de que puede estar experimentando algo que no está contando. Entonces, más o menos son señales que de juntarse dos, ya hay que tomar, ya hay que hablarlo, ya hay que ver qué podemos hacer. En el caso de algo que está ocurriendo en la actualidad, porque hay que verlo y eso está pasando. Yo compartía contigo, Elvin, un estudio que todavía no está concluyente, pero que va muy avanzado a nivel de Estados Unidos, y es que está vinculando estos eventos, sobre todo hacia personas de 30 años hacia abajo y por encima de los 11 años, de 11 a 30 años, vinculado con la excesiva exposición a redes sociales, que de una forma u otra te hacen ella entender que tú estás muy conectado, que tienes mucha gente, que eres una persona con mucho follower, ¿cómo es? ¿No? Yo no FOMO. Con muchos seguidores, que eres un influencer, que eres un esto. Pero la realidad es que el ser humano en su
en su constitución fisiológica, anatómica, bioquímica y psíquica, necesita el contacto directo con otra persona. Entonces esta persona que se va vinculando, que se va aislando, que va haciendo un mundo, y es de lo que, y parte del estudio habla de que muchos jóvenes cuando lo ven que se montan en autobuses, que se montan en metros y en diferentes medios de transporte, están con un auricular, están con un celular, no saludan al que está al lado, están en un mundo inmerso, en donde están conectados aparentemente con todo el mundo, pero están desconectados de la sociedad. Están aislados. Entonces decían ellos que al final estos jóvenes también, o personas ya de 20, 25, menores de 30 años, también están desconectados de la familia porque no comparten en el almuerzo, no tienen espacio de diversión. Cuando hay una fiesta, un encuentro con los amigos, están en un lado con el celular y todo el mundo dice que está disfrutando, pero mentira, todo el mundo lo que está preocupado por una foto, por una imagen, por chatear, por esto. Y el encuentro y ese encuentro al final lo están compartiendo quizás lo que están cocinando o lo que están sirviendo, que son los que están hablando de manera obligatoria. Y el resto está como conectado. Y decían ellos, esto va desencadenando con el paso del tiempo una soledad interior que no es la que viene como en la realidad propia humana, que al final cuando se encuentran ellos mismos en esa realidad de soledad, sin contar con nadie personal y físico, sino que es superficial y de redes, que entonces lo embarga ese sentimiento, que entonces el no contar con esa red de apoyo familiar, que trata de buscarlo, que trata de estar con él, lo empuja, sumado con un conjunto de plataformas, de redes sociales, de extremismo, de qué sé yo qué, que inciden, de videojuegos, que al final el joven termina tomando una decisión que nunca habló con nadie, que se encerró, y entonces termina en este evento, decía el estudio, que como le decía Elvin, todavía no es concluyente, pero que nos debe llevar a la reflexión. Eso que tú dices es una problemática real. Por ejemplo, yo mañana tengo que ir a dar una charla a niños, o sea, no a adolescentes, porque eso que tú me estás diciendo es adolescente, pero entonces yo mañana debo dar una charla a niños y desde los niños tenemos que comenzar a trabajar eso, porque quizás los niños tú no lo tienes en redes, pero tú lo tienes, ellos están jugando Roblox, están jugando Minecraft y en Minecraft y Roblox están conectados armando un mundo imaginario, unos amigos nuevos y se desconectan de las conexiones reales. Y yo tuve un paciente que recientemente teníamos que limitar el tiempo de pantalla porque estaba teniendo muchísimo tiempo de pantalla y en vez de reaccionar agresivamente, él lo que comenzó a llorar por un lloro de tristeza y lo que me decía es que mis amigos están ahí. Y para él era muy real, o sea, él estaba teniendo un episodio triste. Le estaban quitando sus compañeros de fútbol. Le estaban quitando sus amigos, porque en verdad él se había desconectado de cierta forma de su ambiente, vive en un apartamento, nada más tiene a su hermano, estaba de vacaciones, entonces si no voy a la escuela y no estoy en otro ambiente, los únicos amigos que tengo son esos. Entonces muchas veces esto se vuelve un hogar, o sea, porque lo estamos viendo como que es negativo, pero muchas veces que le hace falta, o sea, estamos viendo que se desconectan. Sí, también hay... Pero no tienen otra conexión. Pero hay entonces el hecho, muchas veces sienten esa desconexión o se da esa desconexión y encuentran ahí un refugio. Entonces, son ambas cosas, la cosa de que pueden terminar desconectándose, de que no encuentran conexión o la conexión que tienen sienten que no es real y terminan entonces conectando con eso. Pero viene lo que estamos hablando, viene que estas conexiones no son igual de reales. Yo no tengo el calor físico que me provee el estar con una persona, el abrazar a una persona, el recibir cariño de esa persona. Yo, además de que ok, puedo jugar con ellos, hablar con ellos, pero muchas veces me estoy también sobrecargando mi mente con el dispositivo electrónico que tengo. Y asimismo, estoy desconectado de todo, pero entonces cuando me desconecto, me siento incómodo.
Me siento vacío. Y yo tengo un video que estoy ahí preparando, que es de como que refleja como que tú andas en la mañana rápido, en la tarde rápido, en la noche rápido. En el momento en que tú te desconectas de todo, el momento en que tu mente tiene la oportunidad de organizarse. Y ahí entonces que tú comienzas a sentir la ansiedad. Pero tú no le habías dado siquiera tú no te habías dado siquiera la oportunidad de sentir, porque todo el momento, todo el tiempo tú tuviste tu mente ocupada. Claro, entonces esta conexión irreal, si no vamos a satanizar las redes, no vamos a satanizar lo de positivo, porque ya son parte nuestra, ya son parte de nuestra realidad. Pero sí, el descontrol o el uso no responsable, tanto en niños, adolescentes, adultos, ancianos, lo que nos provoca es alejarnos muchas veces de los demás. Y algo también que muchas veces provoca son estos sentimientos de ansiedad. El FOMO, que es el Fear of Missing Out, o sea, el miedo de perderse las cosas, que yo veo que los otros están viviendo su vida excelente y se están riendo todo el tiempo, porque eso es lo único que suben. Yo me siento mal. Sí, porque yo, imagínate. Entonces, yo no estoy haciendo... Yo no puedo ir los fines de semana, todos los fines de semana a un cosa. No solo un eso. resort, No yo no solo puedo estar eso. en un grupo de cosas. No solo eso, que precisamente como está diciendo Elvin, muchas veces no se permite que la persona manifieste momentos de tristeza en las redes. Te digo porque a mí me ha pasado. Te digo porque me ha pasado. O sea, cuando tú compartes momentos... Yo me acuerdo de una foto que usted subió y un grupo de gente, ¿y qué fue lo que le pasó? Momentos de alegría y cosas, pero también hay momentos de tristeza, de decepción, alguna situación que también tú quieres externarla. Entonces, la misma respuesta te hace, inclusive te frena. No, tú no puedes decir esto aquí, porque tú tienes que vender que tú vives en un mundo mágico y perfecto. Y que todo está bien. Y que todo está bien. Y no. Y que nadie tiene problemas. Y todos los seres humanos. Y estoy como discúlpeme, y estoy como las presentadoras de televisión, que todos los días tengo una nueva ropa de un closet. Sí. Y yo decía antes, cuando yo era ignorante, gracias a Dios, señor, estoy aprendiendo. Hay gente que me orienta. Y yo decía, pero ¿y de dónde esa muchacha tiene ropa para...? Pero todos los días tiene una ropa y unos zapatos diferentes. Y después ay, Dios. Pero a mí una vez me dijo una persona que tú te pones mucho esa blusa. Sí. Digo, para eso me la compré. Para eso la compré Sí, porque me la pongo porque me gusta. Entonces fíjate cómo hasta en qué se enfoca la gente. Exacto. Y entonces esto es un llamado de atención también para padres y madres, eso que tú acabas de decir. Porque, y lo he visto. O sea, niños que están en un sitio, el niño tiene que ser niño, tiene que ejercer, tiene que rendir. Entonces, cuando tú ves que estás en un sitio, le pasan una cosa. Entonces, es un llamado a padres y madres. Porque realmente esas situaciones no se dan con el niño solo. Esa situación se da con un adulto que le suministra. Y ese es el llamado. Que entendamos que ese niño, esa niña, necesita ser niño, que no lo anestesiemos con una pantalla. Y el ser niño implica que se vincule con otro, que juegue, que brinque, que se ensucie, exactamente. Esa es la realidad. En ese sentido me gustaría que tú abundes un poco al respecto. Sí, cada etapa es importante y también decimos que las etapas que no se viven al final pues, en algún momento como que salen y tuve como que ese desfase, como pero tú eres un adulto viviendo, actuando como esto. Suele pasar ese tipo de cosas, pero cada etapa debe de vivirse para que se pueda completar y adquirir las herramientas y todos aquellos beneficios de cada una de esas etapas. Y esto incluye el hecho de vivirla satisfactoriamente, de que un niño debe de jugar. Un niño tiene que jugar. El juego es no solamente diversión, sino también el juego es una forma de el niño ver y darle forma al mundo. Conectar con su ambiente y relacionarse con él. Correcto, o sea, el hecho de que un niño juegue, el hecho de que juegue videojuegos, el hecho de que comience a jugar con X cosa o que dibuje cosas fantásticas, todo eso es una forma del niño darle forma a lo que está viviendo. El juego,
incluso nosotros tenemos terapia de juego, hay una forma de juego en la que nosotros lo utilizamos como terapia. Luego entonces la adolescencia, cada etapa es importante. O sea, el hecho de que el adolescente tenga su tiempo para relajarse, descansar, ¿no? Que tú estás ahí, tú no estás haciendo nada. Pero ese muchacho estaba en la escuela, hizo sus tareas, sí, o sea, estoy hablando de un caso de un muchacho que haga sus tareas, estuvo en su escuela, hizo sus tareas, está en algún deporte o está en algo extracurricular, él también necesita un momento en el que descanse, en el que no haga nada. Él también necesita un momento en el que salga con sus amigos, en el que usted le dé permiso para que salga con sus amigos, que salga a montar bicicleta, que salga a ver una película, que aunque usted vaya y lo lleve al cine y lo espere si usted es muy sobreprotector, usted lo espere en la sala de comida, en el área de comida, porque es un adolescente muy joven todavía. Ok, pero que él tenga ese espacio en el cual el adolescente puede conectar con sus iguales. Recordando que ya hemos hablado anteriormente los viernes de esto, los iguales definen mucho la personalidad del adolescente. En el niño, muchas veces el niño quiere ser como el papá o que la niña que se apega mucho al papá, pero siempre como que en los niños vemos que hay mucho el seguir a papá o mamá. En la adolescencia, yo sigo a mis iguales o a aquellos que son un ejemplo y no necesariamente papi y mami. Yo me diferencio en esa etapa de papi y mami y es necesario que suceda. Y ese ejemplo que mira, no siempre es el que usted está enfocando como papá. Él está mirando a Maluma, él está mirando a AA, él está mirando a Daddy Yankee, él está mirando... Que quizás esos no son los modelos de usted, al Alfa, a este muchacho, a los Foques. Quizás usted no quisiera que él mirara eso, pero eso es lo que él está mirando. Pero por eso es importante mantener abiertas las vías de comunicación con los hijos, con las hijas, porque precisamente cuando tú ves eso, te da la oportunidad de tú hablar y aclarar. Entonces es importante porque si solo, y estoy hablando mamá y abuela, si solo cuestiono lo que le gusta, se va a cerrar esa vía de comunicación y estoy perdiendo una oportunidad de oro para puntualizarle y aclararle y para reforzarle lo bueno y para alertarle sobre lo malo. Entonces, esa vía de comunicación siempre tiene que mantenerse abierta. Y tú mismo como adulto, si cuando yo vengo a hablar contigo, cada vez que yo voy a decir algo, tú me pones un pero, oye, yo no voy a querer venir a hablar contigo. ¿Me entiendes? Eso mismo pasa con ellos. Dentro de la misma, recuerdo que yo participaba en una charla de resolución de conflictos, por cierto, con una de las distinguidas licenciadas que nos va a acompañar ahorita en un programa que tenemos a las 10. Ella nos decía, y también hemos tenido la oportunidad en otras formaciones de conocer, una de las mejores herramientas para acercarte a los preadolescentes, jóvenes y hasta los adultos, a la hora de corregirle algo, a la hora de mencionarle algo, que no es para corregirlo, sino para buscar su mejora, para buscar ese potencial de que eso que no estuvo bien puede mejorarse, puede ser una oportunidad de mejora. La mejor herramienta no es diciéndole, mira, esto que tiene que arreglarlo, no. Nos decía, y sobre todo compartiendo con un sacerdote de la Compañía de Jesús, decía, primero empieza diciéndole todo lo bueno y positivo que él tiene y que él debe seguir potenciando. Eres un niño muy inteligente, eres muy aplicado, he visto cómo has mejorado en tus desempeños académicos, en la escuela, veo que en el deporte me dicen que tú fuiste el que colocó el golf el otro día, muchacho, pero qué bien. Pero mira, mi hijo, a veces te me descuidas y me deja el cuarto muy desorganizado. O sea, yo lo introduje haciéndolo sentir bien que soy... Y entonces ya cuando te digo que tienes que mejorar esto, y mi esposa si me ve en la transmisión me va a decir, no siempre, tú lo haces a ti. Ella que es la psicóloga. Tú le dices, estoy aprendiendo. Estoy ahí, me falta mucho. Ella que es la psicóloga, la que siempre trabaja esa parte así, pero se obtiene un resultado positivo. Porque entonces él no se ve como alguien malo, que no hago nada bien, que todo está mal, que nada más me corrigen, sino que ven y valoran lo bueno que hago. Y entonces me dicen, pero mira que hay una oportunidad de crecer en otra parte, en otra área.
Aquí hay algo como que se te quedó. No quiere decir que todo está mal, no. Fue algo como que se te quedó. Es que revisa Mira, eso. ve, como que se te escapó. Podríamos Cóntrale. mejorarlo. Como dice a veces, como le dice mi esposa a veces al niño, cóntrale, tú que eres un niño tan organizado, un niño tan limpio, un niño tan esto. ¿Y por qué tú andas con ese poloche todavía sin cambiártelo? ¿Qué pasó ahí? No. Yo lo estoy mirando y como que no lo creo que ese sea tú. Y yo por allá detrás de, ay, que no vea la transmisión. En fin, pero el niño va corriendo y se cambia el poloche y se pone un desodorante y sale y ni le dice nada a mamá, pero le cruza cerca como ves y lo dice y le dice, oh, tú ves, ese es el niño mío, ese es mi niño, el que me hace sentir orgullosa. Y entonces el niño va mejorando y cambiando actitudes, comportamientos y acciones, porque ve a alguien que está preocupado por él, pero no para pisotearlo, no para aplastarlo, sino para valorar lo bueno que él tiene, potenciarlo, y entonces las limitaciones, verlas como oportunidades que él la puede mejorar. Y Sonia, en esa parte creo que eres muy buena, porque también desde la vida de pareja, cuando sobre todo a la esposa o al esposo, yo siempre nada más estoy machacándolo sobre las cosas malas que él tiene, y nunca le veo ni le valoro nada de lo bueno o positivo que hace. ¿A dónde va a terminar la relación? Y cómo lo ven los niños como reflejo cuando notan esa actitud y ese comportamiento en papá o en mamá. Yo digo que lo importante para mantenerse enamorado o enamorada es precisamente buscar siempre lo bueno que tiene esa persona, porque todos tenemos luces y sombras. Entonces, busca lo positivo. Eso no quiere decir que cuando haya negativo no lo veas, no lo enfrentes, no lo trabajes, pero realmente es para mantenerse enamorado, es siempre ver la parte buena que tiene esa persona. Así es. Elvin, ya para ir finalizando ya nuestro programa, una exhortación final que ya estamos casi a las 9. Ya para terminar, hay algo que estaba hablando recientemente y le decía a alguien, normalmente, o sea, la persona que se suicida no quiere morir. Y es paradójico. La persona que se suicida no quiere morir. Lo que pasa es que el suicidio es la única salida a los sentimientos que están experimentando. Es que cuando se hace el estudio de ciencias forenses, el cadáver tiene siempre, yo recuerdo cuando estaba en la asignatura de medicina forense, dentro de la carrera de ciencias médicas, que nos decían que los pacientes que se le estaban haciendo el estudio de necropsia, que habían pasado por el proceso de un suicidio, habían tenido una especie de lucha por la vida. Y habían características que los especialistas en patología nos decían, manifestadas en el rostro, en las manos, en los pies, en la boca, los dientes. A veces hubo pacientes que cuando le abríamos la boca, dientes habían roto, o sea, había como una sensación de desesperación y como de lucha. Y decía él, ha habido una tortura entre el cerebro y lo que está pasando en el cuerpo, de una decisión que se tomó como de manera brusca y que cuando se encuentra con la realidad misma, ahora no quiere que esa sea la definitiva, la final, que es a lo que tú más o menos ahora apuntas. Sí, al final de cuentas es la parte más biológica y el cuerpo obligatoriamente es algo que va en contra de su naturaleza, o sea que va a pelear, pero aún así en cuanto al sentimiento, no es que la persona quiera dejar de vivir exactamente, sino que la vida es lo que está experimentando y es lo que trae ese malestar, es lo que trae esa desesperanza. Entonces, tengo que terminar con ella para poder entonces dejar de sentir. O sea, que no es necesariamente la vida en sí, sino lo que la vida conlleva, lo que yo estoy sintiendo. Necesito encontrarle un fin. Entonces, y no tengo salida. Exactamente. Entonces, eso nos ayuda a cambiar la percepción que tenemos, a verlo de una manera más empática. Y yo le invito a cada uno de nuestros oyentes a que sean vigilantes, a que tengan la empatía y también a que puedan dar la voz de alerta y referir siempre y dar la recomendación del acceso a la salud mental.
tenemos una a nivel gubernamental, ahí está la línea de ayuda de salud mental, que ahora mismo no recuerdo el número, pero además también está el 911, pero creo que ahora lo cambiaron, no fue 511, hicieron algo, no, eso es lo de obra, ajá, de lo vial, pero hay una línea, ajá, pero en el del 911 te refieren y en la red de apoyo tú tienes que tener amigos, familiares, tu terapeuta, tu psiquiatra y entonces también el acceso a ayuda 24 horas como esas líneas que están ahí para ayudar. Que no sé si la de salud mental está trabajando 24 horas, pero si no lo está, sería una buena forma de ir mejorando aún más el acceso a la salud mental. Entonces, como siempre, ha sido un placer estar aquí, hablar de un tema que es tan importante, que todavía estamos esperando a ver los datos epidemiológicos actuales, pero digamos, el último dato que yo vi es que creo que andaba por los 9 de cada 100.000 habitantes que llegan a cometer suicidio. Ahora mismo no recuerdo el dato exacto del Plan Epidemiológico para la Salud Mental del Sistema Nacional de Salud del 2022, en que analizaba digamos, los datos hasta el 2017, eran 7 o 9, no recuerdo exactamente, pero que se ha visto un aumento desde el 2011, antes del 2011 era 3.3, luego sube a 5.5 y ha ido en aumento la cantidad de personas por cada 100.000 habitantes. Para el 2000, que son 7 años que se hace de contabilidad. Exacto. No se ha cerrado porque cierra este año. Entonces, ahí es que vamos a ver los datos de pandemia, que probablemente vamos a ver datos de pandemia, que ahí vamos a ver. Entonces, bueno, como siempre, compartir también mis datos. Como hemos dicho anteriormente, el licenciado Elvin Velázquez, psicólogo clínico, terapeuta infanto-juvenil. Mi número de contacto, 849-201-0330, 849-201-0330, y en las redes me pueden encontrar como psico.comprender. Psico, un punto, y luego la palabra comprender.